Bueno, y tal como lo había anticipado, el gobierno nacional apeló formalmente, ¿no?, el fallo de la jueza estadounidense Loretta Preska con lo que estaba sucediendo con YPF, a través de el cual había ordenado al Estado argentino entregarle el 51% de las acciones de YPF a un fondo buitre, como se le denomina, a Buford, ¿no?, por ejemplo, que es uno de los fondos estudios legales y asesoramientos que aprovechan determinadas circunstancias y que presionaron a esta jueza para que tome esta determinación. El Estado argentino apeló y ahora ¿cómo sigue? Le vamos a preguntar a Daniel Montamat, que es secretario de Energía, pero además también expresidente de YPF, que conoce mucho el tema de cerca, porque es doctor en Ciencias Económicas de la Universidad Católica de Córdoba, tiene doctorado en Derecho, fue director de Gas del Estado, estuvo en Energía de Nación, es consultor del Banco Mundial, sabe, ¿no?, un poco en el contexto en el que estamos y cuáles son las posibilidades de YPF. Daniel, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buen día, gusto en dialogar con ustedes. A Bueno. ver, tomo el desafío de explicar en términos muy simples. Mm. Sí, se ha apelado esta última decisión de la jueza de exigirle al Estado argentino que pusiera el 51% de las acciones que tiene en custodia en un banco de Nueva York. Eso es lo que se ha apelado. También estaba apelada la decisión de la jueza Preska de condenar al Estado argentino, no a YPF, por 16.100 millones de dólares más los intereses que sigan corriendo por la indemnización para aquellos tenedores del 25% de las acciones que correspondían al grupo Eskenazi en YPF. Yo le diría que esa decisión también fue apelada, entonces ahora se suma la decisión esta de apelar la garantía que exigía la jueza para la eventual ejecución de la condena si la Cámara de Apelación confirma su sentencia. Dos reflexiones. Sí. Primero, YPF no está condenada. El condenado es el Estado Nacional argentino. A YPF la meten por la ventana porque dicen que sus acciones pueden servir como garantía de ejecución de sentencia. Y lo que dice el Fondo Bulford y los demandantes es que hay un alter ego entre YPF y el Estado. YPF es una empresa en definitiva del Estado argentino, así que si se condena al Estado argentino, también se debería condenar a YPF. Eso no ha sido así en la sentencia y no creo que se revise en la instancia superior. Ahora bien, la segunda reflexión. ¿Puede el Estado argentino, tratando de convenir una actitud negociadora, entregar el 51% de las acciones en custodia a ese banco? Yo creo que no. Y creo que no, y le doy dos razones. Una, el 51% de las acciones del Estado argentino, para poder ser entregada, necesitaría aprobación de una ley del Congreso. Pero en segundo lugar, si el Estado argentino tuviera la disposición de entregar ese 51% de las acciones que quedarían embargadas, entraríamos en un laberinto jurídico. ¿Por qué? Porque habría un nuevo titular, entonces, del paquete mayoritario de acciones de YPF. Y la pregunta viene, ¿ese nuevo titular se tendría que regir por el estatuto de YPF que ha citado la jueza para condenar al Estado argentino y tendría que hacer una oferta pública por el 49% de las acciones cotizan en bolsa, por el otro 49% de las acciones que cotizan en bolsa? Le reflejo con esta duda que se abre una caja de Pandora. Así que me parece que la acción de la jueza de establecer como garantía las acciones de YPF es medio de cumplimiento imposible. Lo que nunca hay que perder de vista en esto
hay que tener una actitud negociadora, pero tratando de pasar todas las instancias de apelación que se pueda. Porque me parece que donde estuvo el problema es en esos 16.100 millones de dólares de condena para un 25% de las acciones. Yo le aclaro que ya pagamos a Repsol la indemnización. Claro, es por eso. El 51% de las acciones. Ahora, y la presión de Buford y estos fondos sobre la jueza es tal que cada 2x3, digo, nos enteramos de este tipo de decisiones. ¿Y cuántas apelaciones puede hacer, cuántas instancias de apelación puede haber antes de una decisión final que usted define como, bueno, medio imposible? Pero además también hay una cuestión de jurisdicción, cómo una jueza de Estados Unidos define sobre una empresa que ha sido expropiada. O sea, hay como varias instancias que para los que no tenemos ahí el detalle en leyes y en cuestiones ahí, no nos queda claro por qué se dan este tipo de cosas. ¿Dónde estuvo el error y cuáles son el abanico de posibilidades? El error fue la forma en que se expropió. Ahí hay en 2012. Primaria. Pero pasó por el Congreso, Daniel. ¿Por qué interviene la jurisdicción de Estados Unidos? Porque cuando usted emite acciones en la bolsa americana, se somete a la jurisdicción de los Estados Unidos. Si no, no emite acciones en la bolsa americana. Pero ¿por qué se emiten acciones en la bolsa americana? Para tener acceso al mercado de capitales, ¿no? Así que no, hay una responsabilidad primaria en la forma en que se hizo esto, pero usted recordaba de que sí, ya indemnizamos a Repsol, el grupo Eskenazi que entró a poseer primero el 15%, después el 10% de las acciones, repagaba la compra de esas acciones, créditos que había obtenido, incluidos préstamos de Repsol, con el giro de dividendos. Cuando se expropia se dejan girar dividendos, entonces cae las sociedades de este grupo en quiebra y de ahí se deriva la quiebra esa, la venta de derechos para litigar a este fondo Buford, que paga 17 millones. Bueno, en todo esto ha habido cosas que se deberían haber investigado, abierto más claramente cuál era la legitimidad de origen de la compra de esas acciones, etcétera, etcétera. Pero ya estamos ante estas instancias y la pregunta suya es ¿cuándo termina esto? Bueno, hay que ver qué decide la Cámara de Apelaciones. Si la Cámara de Apelaciones, yo tengo ni un pálpito, no tengo ninguna certeza ni contactos que me lo puedan acreditar, pero yo tengo un pálpito de que la Cámara de Apelaciones va a reducir el monto de esos 16.100 millones de dólares de la condena de la jueza en primera instancia, porque le aclaro esto. Si usted multiplica las 394 millones de acciones de YPF por la cotización, 30 y pico, le da 12.000 y pico millones de dólares, el valor total de la empresa. Claro. El 25% de eso son 3.000 y pico millones de dólares. Entre esas cifras y los 16.000 hay una distancia sideral, me parece. Y ahí sí se podría negociar. Y ahí entraríamos en una negociación. La otra que queda es seguir apelando esto y volver a la Corte Suprema de los Estados Unidos por el tema de esto de las acciones en garantía que exigió la jueza. Y ahí se podría obtener un pronunciamiento que revise toda la causa. Bueno, todas estas instancias hay que recorrerlas antes de poner un peso. Si se confirma y no nos queda instancia, emprender alguna negociación, pero sobre un monto más acotado a la realidad de lo que valen esos voces. Mientras tanto, Daniel, ¿en qué punto estamos ahora? O sea, está un proceso hasta que no haya dictamen, que la justicia no decida, sigue todo como está todo en negociación, en investigación, si se le quiere decir así. O sea, por ahora sigue todo como está. Estamos complicados. Hay una sentencia de primera instancia en contra, un tribunal internacional, tiene sus fundamentos la sentencia esta, y hay, derivado de esta sentencia, la posibilidad de que ejecuten al Estado argentino, que es el condenado, por la sentencia esta.
Y como parte de esa ejecución, ahora se mete a YPF por las ventanas y se dice, bueno, las acciones del Estado Nacional en YPF son garantía de esta eventual ejecución de sentencia. Así que estamos complicados. Dependemos, vuelvo a decir, de la apelación ante la Cámara y de una eventual revisión de la sentencia de primera instancia en sus montos. Porque ahí hay para fijar ese monto de 16.000 millones, se estableció un valor de capitalización a cierta fecha, un tipo de cambio a cierta fecha y una tasa de interés que es altísima, el 8% anual, cuando en el mundo ha habido bajísimas tasas de interés. Así que todo esto es lo que a mí me hace presumir hay una posibilidad de que se revise este monto de la sentencia. Ahora, Daniel, usted que enumeraba recién la experiencia que tiene en este ámbito y en otros, digo, tanto legalmente como en el círculo de YPF y en energía en general, ¿estamos preparados, nacionalmente hoy para gestionar y para negociar esta cuestión tan importante? Ha habido idas y vueltas en el manejo de la representación legal de la Argentina en todos estos temas. El procurador que estaba apareciendo, consultado por ustedes en la televisión, en los medios, Saravia Frías, que estuvo en la administración Macri, había iniciado un proceso que para mí era muy interesante. Yo estaba como director de YPF en esa ocasión y para mí, por supuesto que lo convalidé, me parecía muy importante. Él pidió lo que en el derecho americano se llama un discovery, que es un proceso de, bueno, veamos en toda esta problemática de el grupo Eskenazi, cómo empezó la historia y desde cuándo empezó la historia. No desde cuándo cayeron en quiebra sus empresas en España porque dejaron pagar, sino cómo entraron a poseer las acciones en YPF. Bueno, ahí empieza la atribución de responsabilidades políticas, ¿no? Por eso Milei se indica a Kicillof, claro. Claro, este discovery, cuando viene la administración de Fernández, se concentra de nuevo. Es decir, no investiguemos para atrás, veamos desde que la cosa ahí pasa a tener la quiebra, entonces esto queda muy, muy reducido. Y el otro tema es, a veces nos enojamos con la jueza, esta jueza es una jueza comercial, con jurisdicción en Nueva York y por eso le toca la jurisdicción de la Securities Exchange Commission, la Comisión de Valores de Estados Unidos y las empresas que cotizan ahí. Pero se le pide a la jueza, mire, usted tendría que haber investigado ciertas cuestiones penales eventualmente que se sospechan. Y eso es pedirle peras al olmo. En realidad hay denuncias en la Argentina que debería haber investigado penalmente la justicia argentina. Así que sí, yo entiendo que ha habido un meandro, sinuosidades en la representación argentina de los intereses argentinos, y eso se debe a que hay un pecado original, hay una responsabilidad primaria original en la forma como se hizo esto, y eso involucra, yo diría, a la expresidenta, al exministro o viceministro, era de Economía en ese momento, Axel Kicillof, y al que fue el último procurador en la gestión de Alberto Fernández, que es Sanín. Todas estas cosas han determinado que la Argentina no tuviera una representación coherente, absolutamente coherente en sus intereses. Pero vuelvo a rescatar esto que es importante, porque muchos medios no lo confunden y se confunde a la audiencia. La sentencia de la jueza, desde el punto de vista de YPF y sus intereses, su involucramiento en vaca muerta y eso, condena al Estado argentino. A YPF la deja afuera. Tan es así que en la apelación, el grupo Pulfo, que es demandante del Estado argentino, también ellos han apelado a la sentencia de primera instancia de la jueza. ¿Y cuál es el argumento de ellos en la apelación? El famoso alter ego, es decir, YPF es el mismo Estado argentino con otra peluca.
digamos, con otra vestimenta. Ellos quieren que la metan a YPF en la condena, porque ahí obviamente sí estaríamos frente a bienes embargables, claro, mayor complejidad. Bien, Daniel Montamat, exsecretario de Energía, expresidente de YPF, muchísimas gracias por su paciencia para explicar un tema bastante complicado. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto dialogar con usted. Gracias, hasta luego. Bueno, para tratar de entender un poquito, ¿no?, el estado de situación de YPF en realidad, y este alter ego, como define Montamat, con el Estado argentino, quién tiene responsabilidades, en qué instancia, cuántas instancias de apelación tendremos con la jueza Presca, ¿no? Veremos cómo sigue todo. Mientras tanto, ahora hacemos una pausa y ya continuamos con más.